Noticias de última hora, preste mucha atención. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, se declarará culpable en Estados Unidos el 12 de noviembre. Él es considerado uno de los principales cómplices de su padre, quien ya fue sentenciado en ese país a 10 años de cárcel por los mismos hechos. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, anunció ante una corte de Estados Unidos que se declarará culpable de los cargos que se le imputan por los delitos de lavado de activos. Él es considerado uno de los principales cómplices de su padre, quien ya fue sentenciado en ese país a 10 años de cárcel por los mismos hechos. En el sistema judicial de Estados Unidos, al que tuvo acceso este diario, se señala que John Pollitt ya aceptó su culpabilidad este 29 de octubre de 2024. No obstante, el próximo 12 de noviembre se realizará una audiencia para declararse culpable ante la jueza del caso Jacqueline Becerra. De hecho, ese día estaba previsto que inicie el juicio de John Pollitt. Pero con el anuncio de su culpabilidad el panorama cambia. La jueza del caso ha pedido que se suspenda el juicio programado. En su lugar se realizará la audiencia de cambio de declaración. 3 días antes de la diligencia, el abogado del gobierno federal, que en Ecuador sería la figura del fiscal del caso, deberá presentar un escrito con copia al abogado del procesado los siguientes aspectos: acuerdo de declaración, la propuesta de hechos y un documento que describa los elementos y las sanciones máximas para el delito o los delitos por los que Pollitt busca declararse culpable. El documento también deberá tener las sanciones y las multas máximas. Asimismo, el tiempo máximo de libertad supervisada y si la confiscación o la restitución de bienes son aplicables para el delito o los delitos por los que será juzgado. En el sistema judicial de Estados Unidos también se señala que si el demandado está bajo fianza y busca permanecer bajo fianza a la espera de la sentencia, el abogado debe estar preparado para proporcionar al tribunal información sobre el cumplimiento por parte del demandado de las condiciones de la fianza. Actualmente, John Pollitt goza de libertad tras llegar a un acuerdo de fianza el pasado 10 de septiembre cuando fue detenido. En ese momento pagó una fianza de 14 millones para salir libre. En ese momento, él se declaró no culpable y decidió enfrentar un juicio ante un jurado ciudadano. Ahora, con la confesión de culpable, el hijo del excontralor Pollitt podrá llegar a un acuerdo de su pena. John Pollitt es procesado en Estados Unidos por 6 cargos. La acusación del gobierno federal se centra en que él ayudó a su padre Carlos Pollitt a lavar dinero en ese país, proveniente de la corrupción en Ecuador. Específicamente, se indica que el excontralor desvaneció sobornos con ayuda de su hijo. Se indaga que el dinero ilegal fue ocultado en bienes y raíces y otros negocios. En más noticias. Wilman Terán buscaba el control total de la Corte Nacional, afirma la Fiscalía en la reformulación de cargos del caso Pantalla. En el caso Pantalla inicialmente se investigaba el delito de tráfico de influencias, pero tras la reformulación la Fiscalía indagará una asociación ilícita. Hacer que la jueza Anabel de Jesús Torres gane el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia 2023, ocupar la mayor cantidad de plazas de jueces y con jueces nacionales con gente afín y pagar ciertos favores de carácter político habrían sido los 3 objetivos determinados por el expresidente del Consejo de la Judicatura. Wilman Terán dentro de la acción delictual identificada en el caso Pantalla, proceso en el que la Fiscalía reformuló cargos para pasar del delito de tráfico de influencias al de asociación ilícita. La diligencia para reformular cargos contra Wilman Terán, Milton Fabricio, Santiago Paul, Juan Carlos y David Alejandro, ex asesores de Terán, y la jueza de Santo Domingo de los Tsáchilas Anabel de Jesús Torres se realizó la mañana de este miércoles, 30 de octubre, en la Corte Nacional ante el conjuez Julio Arrieta. 4 días antes, el sábado, 26 de octubre, Arrieta vinculó a la causa penal a Terán, a Juan Carlos, a David Alejandro y a Anabel de Jesús Torres. Según el fiscal general subrogante, Wilson Toenga, del análisis de los elementos de convicción recopilados a lo largo de los 55 días de instrucción fiscal se habría observado que en las conductas de cada uno de los 6 procesados ha existido una confluencia de voluntades de asociarse para emprender el camino hacia el control total de la CNJ del Ecuador, influyendo en el concurso destinado a designar a sus ocupantes y procurando como ganadores a postulantes cuyos méritos no eran los idóneos para ocupar la más alta magistratura del país. Por cuanto de la investigación ha variado la calificación jurídica del tipo penal, dijo Toenga, la Fiscalía se veía en la obligación de reformular los cargos del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, al delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del COIP. El fiscal subrogante aclaró que la presente instrucción obedece a la misma teoría fáctica expuesta tanto en la formulación de cargos del 5 de septiembre último como en la vinculación dada el 26 de octubre pasado. El caso Pantalla arrancó con la detención de Milton Fabricio y Santiago Paul, a quienes se los investigaba por ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en la judicatura con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la CNJ, comenzado por el pleno liderado por Terán en junio de 2023. Según la agente fiscal, Ruth Amoroso, quien se encargó de la causa cuando no estaba Terán vinculado, es decir, cuando no había fuero de Corte Nacional, a raíz de la convocatoria del concurso público de 2023 se articuló una serie de conductas por parte de funcionarios de alto nivel dentro del CJ, destinadas todas a influir en el resultado del referido proceso con la intención de beneficiar a determinados postulantes. Para la fiscal, esta causa ha evidenciado las ansias en la búsqueda del control del máximo órgano de justicia del país.
Lo recabado hasta este momento por la Fiscalía le sirve al fiscal Toinga para decir que Wilman Terán buscaba sentar en los tribunales del más alto grado en materia judicial a personas que no tenían una calificación adecuada durante todo el proceso de selección. La presencia reiterada de una pluralidad de conductas que van desde el tráfico de influencias hasta la divulgación de información de carácter reservado, e incluso posibles tentativas de vulneración de sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura, permite advertir una evidente agrupación de personas cuyas voluntades se confluyen en una clara intención de asociarse para cometer varios delitos que son sancionados con penas menores a 5 años, afirmó Toinga. En más noticias. Y nuevamente hombres armados ingresaron al hospital de Monte Sinaí en el noreste de Guayaquil para facilitar la fuga de un reo que permanecía en el área de tuberculosis. Este sería el tercer privado de libertad que se escapa de esa casa de salud en lo que va del año. La Policía Nacional confirma que los criminales tenían todo perfectamente planificado para sacar al privado de libertad del hospital de Monte Sinaí en moto, pues minutos antes de la fuga del reo, reportaron un herido y un muerto cerca del sector, por lo que personal preventivo se movilizó al punto, restando uniformados en la casa hospitalaria. Además que el guía penitenciario que estaba a cargo del PPL desapareció. Les llaman al guía penitenciario a las 4 de la tarde. El guía penitenciario coge y se va. Saben el cambio de turno de los médicos. El SNAI no le informa a la Policía Nacional que estaba ahí un PPL. Entonces ingresan aproximadamente 6 motocicletas al hospital de Montes. Según los agentes policiales, el reo que fugó pertenece a la estructura criminal Águilas. Se trata de Michael Jordan Elizondo Cedeño, de 27 años. Ingresó el 13 de octubre al hospital por un tratamiento de tuberculosis. Precisan que el SNAI jamás informó a la policía de este distrito del traslado del privado de libertad al hospital. Es claro, no es responsabilidad de la Policía Nacional la custodia de los PPLs. Aproximadamente 1 hora y media después, se presenta en el hospital del Monte Sinaí un guía penitenciario, 1 hora y media después, que aproximadamente a las 4 de la tarde habría recibido alguna llamada telefónica o mensajes en los que le amenazan sobre su vida, generan una intimidación señalando que van a afectar a su núcleo familiar. Tras el hecho en operativos fue detenido uno de los sujetos que participó de la fuga. Que tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Glock. Se entiende y se presume que era de uso policial, ya que tenía dentro en su corredera grabada el escudo de la Policía Nacional y un revólver calibre 38. A nivel nacional son 4 hospitales que tienen de manera permanente activado el Código Plata. 2 de ellos se ubican en Guayaquil, el Hospital del Guasmo ubicado en el sur del puerto principal y el Hospital de Monte Sinaí en el norte de la urbe porteña. La vulneración de las seguridades del Hospital de Monte Sinaí es algo que mantiene inquieto al personal de salud y a pacientes que llegan hasta este hospital del Ministerio de Salud Pública. Según la Judicatura, el reo fugado tiene 4 procesos judiciales, 1 por secuestro, 2 por robo y 1 por tráfico de droga. Actualmente cumplía su sentencia por 13 años por el delito de secuestro. En lo que va del año ya son 3 reos fugados de esta casa hospitalaria. Este miércoles, el río Pastaza alcanzó un caudal de 90 metros cúbicos por segundo debido a las lluvias. Sin embargo, las centrales hidroeléctricas de Agollán y San Francisco apenas generan poco más de la mitad de su capacidad. Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, del complejo Hidroagollán, que comprende las hidroeléctricas de Agollán, San Francisco y Pucará y que aporta un 10% a la Red Nacional de Energía, ha registrado una mejoría de la altura del caudal del agua del río Pastaza de 1,20 m para ser exactos, llegando así a los 90 metros cúbicos por segundo. Buenas noticias. Las 2 unidades de la central hidroeléctrica Agollán están en funcionamiento al momento. Sin embargo, esta central y San Francisco están produciendo solo un poco más de electricidad de su capacidad total de generación. El gerente de la unidad, Jaime Astudillo Peña, explicó que durante un año normal entre la central de Agollán y San Francisco se generan 2.500 gigavatios hora y en lo que va de 2024 Agollán ha generado apenas 700. Pues por la sequía es un año atípico y para que las condiciones del río Pastaza mejoren es necesario que llueva en Tungurahua y Chimborazo, sobre todo en la zona de Riobamba. Y les contamos que en Cuenca se reporta escasez de diésel. Desde las primeras horas de este miércoles comenzó el desabastecimiento del combustible. Cuenca enfrenta una nueva crisis. Esta vez se trata de la escasez de diésel. En medio de los apagones que afectan al país, la falta de combustibles genera preocupación entre los habitantes de la capital Azuaya. La escasez de diésel afecta al transporte público y privado, pero también podría llegar a provocar problemas en hospitales, edificios y locales comerciales que utilizan este carburante para sus generadores de energía debido a los apagones de 14 horas.
Los conductores deben hacer largas colas en las estaciones de servicio donde todavía existe producto. El nerviosismo ha llevado a que varios usuarios acudan masivamente a las gasolineras para abastecerse de combustible Ecopaís y Super, lo que podría al final del día ocasionar que estos productos también comiencen a escasear. De alguna forma la ciudadanía tiene algo de temor porque en otras ocasiones cuando falta un producto, falta el otro. Preocupa aún más, pues estamos a puertas de un largo feriado por las fiestas de la ciudad y se esperan a miles de turistas. Y es que la situación del complejo hidroeléctrico Paute permanece crítica pese a las lluvias que se han registrado en los últimos 3 días. El viceministro de Electricidad, Fabián Calero, explicó que su producción es cero y solo entra a operar esporádicamente. Las lluvias que se han registrado en los últimos 3 días han generado una amplia expectativa en la ciudadanía sobre una mejora en la producción energética a través de las hidroeléctricas. Sin embargo, la situación en el complejo Paute permanece crítica. Para que Paute opere con normalidad, se requiere un caudal de 140 metros cúbicos por segundo. La semana pasada se registró apenas 1 metro cúbico por segundo y hoy 43, por lo que si bien hay una mejora, debe seguir fuera de operaciones para precautelar su correcto funcionamiento. En donde sí hay mejores noticias es en la hidroeléctrica Coca-Codo, cuya capacidad de generación es de 1.500 megavatios y al momento está entregando 900 megavatios al sistema nacional, es decir, 600 más que la semana pasada. Con estas condiciones en Coca-Codo, las autoridades analizan posibles cambios en los racionamientos, al menos mientras duren las lluvias. Y la promesa de que los apagones terminen en diciembre sigue en pie. Para ello, dice el viceministro, ya han invertido más de $400 millones. Además de la barcaza que está operando completamente y entregando 100 megavatios, resta la ejecución de 3 proyectos adicionales que entreguen 241 megavatios más. Sin embargo, aún no se conoce cuándo estos empezarán a proveer energía. $104 millones se van a destinar para el alquiler de generación termoeléctrica terrestre. SELEC contrató un consorcio conformado por 2 empresas, una con sede en Ecuador y otra en Estados Unidos. La segunda se ha visto envuelta en problemas legales en México por presunto incumplimiento. Según consta en la resolución de adjudicación, 6 días después de publicada la necesidad de contratación en el CERCOP, SELEC invitó al consorcio conformado por las empresas Whirling S.A. y Project and Industrial Products para que presenten su oferta. 72 horas después se recomendaba ya su contratación. El consorcio recibió así, a través de un procedimiento de emergencia, el contrato para el alquiler de soluciones de generación termoeléctrica terrestre con capacidad de hasta 260 megavatios. Contrato que asciende a $104 millones. La primera empresa, Whirling, según información de la Superintendencia de Compañías, tiene oficinas en este edificio en Quito. Fue constituida en 2016 y se dedica al diseño y asesoría en materia de ingeniería industrial. La segunda tiene sede en Houston, Texas, Estados Unidos. Es una firma dedicada a la provisión de servicios petroleros. Sobre ella hay abundante información en la web. Una de las que más se repite: problemas legales en los que se vio envuelta en México en 2010 por incumplir un contrato con Pemex, la petrolera estatal de ese país. En 2020, en la pandemia, según recoge este documento de un grupo de diputados del Parlamento mexicano, una empresa relacionada con esta fue observada por la venta con sobreprecio de respiradores para el Instituto de Seguridad Social de ese país, tema que fue recogido por varios portales informativos. En Ecuador, el plazo para la ejecución del contrato es de 650 días, es decir, 1 año y 9 meses. La primera fase contempla 60 días, con lo que a finales de diciembre o inicios de enero deberá estar lista la movilización, el montaje y la puesta en marcha de motores de generación termoeléctrica. Será, según se ha dicho, en los terrenos de la subestación Pascuales, parroquia de Guayaquil. Sobre el tema hemos solicitado una entrevista al Ministerio de Energía, pero hasta el cierre de este reportaje no se ha podido concretar. Mientras el Consejo de la Judicatura se empeñe en dilatar el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reprueba a Ecuador por falta de claridad en la entrega de información en procesos de selección de autoridades. Resulta que en esta fase en donde nos encontramos hoy por hoy en el concurso, empieza a realizarse un análisis en donde existen potenciales inconsistencias dentro de una frase precluida. El titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se refiere así a la denuncia de una postulante del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que cree que hay errores en sus calificaciones de méritos. No obstante, la fase de méritos del concurso precluyó, fue superada, ya pasó.
A la postulante Maite Benítez se le negó una acción de protección, pero esta vez llega al Pleno de la Judicatura con su denuncia y Godoy pide la revisión. Deberíamos enviar a las áreas técnicas que realicen una ampliación de esta información a las áreas pertinentes que han atravesado por parte de este concurso, que nos digan qué potenciales hallazgos puedan encontrar, qué es lo que ha pasado, si es que existen fundamentos o no de estas denuncias. Y esto supone un nuevo retraso en la intención de retomar el concurso desde las llamadas pruebas de confianza. La gestión de Godoy ha puesto a las direcciones general y de talento humano de la Judicatura a revisar el trabajo que fue hecho por los expertos que participaron de esa fase. El vocal Merck Benavides se ha alineado a Godoy y siembra dudas sobre el trabajo previo de los expertos. Pero tampoco podemos decir, no, ahora ya está precluido y no podemos hacer nada. Si tiene transparencia el 1%, entonces seguimos con el concurso. Al menos en mi línea no puedo yo poder dar el aval de un concurso que está o tiene una serie de inconsistencias. Lo cierto es que las irregularidades del concurso, las acciones y omisiones del Consejo de la Judicatura son ya motivo de análisis en el examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que Ecuador tiene un capítulo vergonzoso. Sobre la situación de la justicia y del sistema judicial en Ecuador. En el contexto del examen de la ONU, Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de Derechos Humanos, ha elevado su preocupación sobre los concursos y, lo que es peor, reclama falta de información. Sobre cargos esenciales en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, en los más altos órganos con incidencia judicial en el país, hemos pedido que se nos dijeran qué medidas de transparencia, qué medidas se iban a adoptar para precisamente ganar esa confianza pública en la justicia. Y sobre esto no se ha informado nada. El Estado de Derecho, en mi opinión, está realmente en peligro. Al final, la transparencia de nuestra justicia venida a menos y en medio de un concurso que se pensó retomar hace 2 meses y que deberá esperar nuevos informes desempolvando fases que se creían superadas.